Pentecostés. Pocos temas se presentan más frecuentemente en la conversación, pocos ofrecen tanto material común para la discusión, y pocos son tan estériles en cuanto a conclusiones al terminar la velada como el viejo tema de si las historias de fantasmas son ciertas o no. Y hay una explicación que nunca deja de ser ofrecida y examinada. La explicación que, según creo, prefería Monseñor Benson, que fue un hombre que durante toda su vida manifestó el más agudo interés por todo lo oculto. La explicación es esta: que cuando en un lugar determinado ha ocurrido algún hecho al que acompañaban emociones humanas muy fuertes, como un asesinato, por ejemplo, o un suicidio, las inmediaciones materiales de ese lugar quedan cargadas, en cierto modo, o impregnadas de esas emociones comprimidas, del mismo modo que una batería se carga de electricidad, y que cuando una persona dotada de las condiciones psíquicas adecuadas se presenta a veces en el aniversario del hecho, de modo que las condiciones externas del suceso original se repitan, esas impresiones almacenadas son comunicadas a su imaginación por la misma atmósfera material. Las inmediaciones materiales de los lugares en los cuales hemos pasado por una crisis emocional violenta poseen el poder de retrotraernos al pasado, de imprimir en nuestra mente un eco, en cierto modo, de los sentimientos que experimentamos tiempo atrás. Más especialmente creo cuando la experiencia fue desagradable. El lugar en donde tuvisteis una violenta pelea o hubisteis de mantener una entrevista sumamente penosa. El lugar en donde os separasteis de un amigo al que nunca volveríais a ver. El lugar en que recibisteis algún golpe repentino de malas noticias. Todos ellos os ofrecen después recuerdos inolvidables, y con facilidad las emociones allí sentidas se reconstruyen en vuestra imaginación. Incluso años después de ocurrir el suceso, sentís aún que el rubor invade vuestras mejillas, o que se os hace un nudo en la garganta por la asociación inconsciente con algo que ocurrió en el pasado. Si nos ponemos a pensar en ello, hubo en el mundo un grupo de personas para quienes una habitación en particular debió de tener asociaciones de ideas tan abundantes y tan vívidas que debían sentir como si conocieran aquel lugar desde toda su vida, en lugar de haberlo frecuentado únicamente durante un par de meses. El grupo al que me refiero es el de los apóstoles y de aquellos otros cuyo número no conocemos, que fueron fieles seguidores de nuestro Señor durante su vida y se agruparon junto a su madre y amigos después de la crucifixión. Y el cuarto en cuestión tuvo que ser la habitación alta, el cenáculo, como le llama la piedad cristiana, que fue el foco principal de la historia cristiana, desde el día en que nuestro Señor hizo en él su última cena de Pascua, hasta el momento en que el Espíritu Santo descendió sobre él el día de Pentecostés. Pensad en las imágenes mentales que aquella habitación les sugeriría y que les distraerían de la oración con que esperaban recibir el don del Espíritu Santo. Para ellos, sin duda, el cenáculo era una habitación hechizada. Recordarían la primera vez que entraron en él 6 semanas antes, con su mente ya nublada por los presagios de la tragedia. Ardientemente, he deseado comer este cordero pascual con vosotros antes de mi pasión. Mateo 26-22. Tales fueron las palabras con que su maestro inició la cena, dándole desde el primer momento el carácter de despedida. Después, casi inmediatamente, les advirtió que uno de ellos, uno de sus amigos escogidos, le traicionaría. No hay nada, creo, más estremecedor para el ser humano que el súbito descubrimiento de la traición en un semejante. Saber que algún amigo cuya amistad dabais por supuesta, ante quien os habéis confesado sin reservas, en quien habéis confiado sin duda alguna, era en realidad desde el principio algo completamente distinto de lo que creíais.
Es una experiencia que os hace creer que todo el mundo se ha venido abajo, que os hace poner en duda todos vuestros juicios y que exige una revisión de vuestros sentimientos. Y más angustiosa todavía debió de ser la duda, el saber, aunque solo fuera durante una hora, que uno de ellos era un traidor, sin saber quién sería. El temer que la confianza puesta incluso en Pedro, incluso en el discípulo amado, pudiera resultar equivocada. Todo ello debía de aumentar el tumulto en sus espíritus, y peor aún que lo demás, el terrible murmullo de duda en el corazón de cada uno, duda acerca de su lealtad final, de su constancia frente a la persecución, que les dictó a todos la pregunta avergonzada: ¿Soy yo, Señor? Lucas 22:15. Mientras tanto, nuestro Señor se ha levantado de la mesa, se ha ceñido con una toalla y pasa de uno a otro, ofreciéndose a lavarles los pies. Está prefigurando ante ellos la remisión sacramental de los pecados, aunque entonces no lo pueden entender y solo llegarán a comprenderlo más tarde. Solo se dan cuenta de que esta purificación ceremonial debe ser el preludio de un rito aún más santo y solemne que el rito pascual que están ya celebrando. Y efectivamente, casi antes de que sus preguntas se hubieran apagado, su maestro se pone en pie ante la mesa y pronuncia las palabras cuyo eco ha repercutido día tras día por toda la cristiandad. Tomad y comed, este es mi cuerpo, este cáliz es mi sangre del Nuevo Testamento. Mateo 26-28. En esta misma habitación se reunieron, supongo, una hora después como fugitivos entregados al pánico. Han visto al Hijo del Hombre capturado por sus enemigos, le han visto y han escapado vivos. Sí, allí están todos, Santiago y Juan, los hijos del Zebedeo, que afirmaron que podrían beber el cáliz de su maestro y compartir su bautismo de sangre. Allí están escondidos. Allí está también escondido Tomás, que inspiró a sus compañeros la idea de acompañar a su maestro en aquel viaje fatal con un grito de valor desesperado: vamos nosotros también, para que podamos morir por él. Juan 11:16. Evitan mirarse a los ojos como hombres vencidos, que no se atreven a acusarse uno a otro, pues todos conocen su propia culpa. El único que falta es Simón Pedro. Él al menos siguió a cierta distancia y aun cuando era demasiado tarde para prestar ayuda, al menos esperó para ver qué iba a suceder. Pero la puerta se abre y también Pedro se une a ellos, con las mejillas surcadas de lágrimas, y la historia de su defección queda completa. En aquella misma habitación se reúnen de nuevo 3 días después. La amargura de la crucifixión ha quedado tras ellos, y entre el crepúsculo de su duda asoman relámpagos de esperanza. El sepulcro se ha encontrado vacío, eso es seguro, y el que yacía en él ha sido visto, si lo que se ha dicho es cierto, en el jardín y en la ruta de Maús. No pasará mucho tiempo sin que ocurra algo desagradable. Los dirigentes de los judíos encontrarán su escondite y querrán interrogarles. Mejor será cerrar las puertas en todo caso. Y de repente, a través de esas puertas cerradas, pasa una figura que les es muy conocida. ¿Es la del propio Maestro? ¿O será un fantasma? Les muestra sus manos, les enseña su costado para que lo toquen, les da su paz y su perdón, y los manda fuera en nombre de su Padre, con la misión de perdonar los pecados. 2 veces en aquella misma habitación reciben la prueba inconfundible de que el que había muerto ha resucitado de nuevo. Una habitación llena de recuerdos. Por aquella puerta se escurrió Judas en la noche, tan poco tiempo antes. En esa mesa descansó el cáliz consagrado. Por aquella ventana oyeron los gritos de «¡Crucifícale!». Aquel suelo fue hollado por pies impasibles. Este era el ambiente del lugar en que el Espíritu Santo visitó a los suyos el día de Pentecostés. La inspiración que trajo consigo había de ser algo nuevo, completamente nuevo en la historia del mundo, pero se basaba y estaba arraigada en los recuerdos del pasado. Cuando Él, el Espíritu de la verdad, venga, os enseñará todas las cosas
y traerá a vuestro recuerdo todas las cosas que yo os he dicho. Juan 14:16. La escena de su inspiración para el futuro se veía enriquecida por la experiencia del pasado. Qué pocas veces van unidas la inspiración y la experiencia. Qué antigua es la lamentación que dice: Si je ne savais, si veillez pouvez. Henri Estienne, Les Premiers Epigrama. Si la juventud contara con la experiencia o la ancianidad con la inspiración. Y lo mismo ocurre con las religiones del mundo. Mirad a donde queráis fuera de la Iglesia Católica, y encontraréis que todas las religiones padecen de un defecto u otro. Las orientales tienen en su mayoría una antigüedad inmemorial, pero no tienen instinto que las mueva hacia adelante. No tienen iniciativa ni el poder de autoadaptación que es vital. Las nuevas religiones que hemos inventado en Occidente están llenas de aspiraciones e iniciativas cuando empiezan su carrera. Atraen por su novedad, pero no tienen raíces en la experiencia, y por ello no duran. En un siglo el espíritu las ha abandonado, y la efervescencia ha desaparecido. Pero la Iglesia Católica, fundada por los santos apóstoles con toda la experiencia de la Semana Santa y la Pascua tras ellos, con todas las posibilidades de Pentecostés por delante, ha sacado de este hecho el milagro perpetuo de su inagotable juventud. En aquellas 6 semanas anteriores a Pentecostés, los apóstoles habían vivido ya, en cierto modo, todo el ciclo de la historia de la Iglesia. No había nada torpe ni balbuciente, ni hubo falta de experiencia en sus métodos desde el primer momento. Y como nació vieja, la Iglesia sigue siendo siempre joven. Por ello hay hombres que la temen y la odian. Saben, por muy alejados que estén de creer en sus doctrinas, que no es ni nueva ni vieja, sino que es eterna. Conserva el recuerdo del cenáculo y de las catacumbas, pero en su Pentecostés se repite a sí misma continuamente y hace que todas las cosas sean nuevas. Que el Espíritu Santo que descendió en este día la siga guiando, así como a nosotros, en estos días de desilusión, al igual que lo hizo desde la primera aurora jubilosa de su historia.